Y el tema es parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes, que está basado ahí en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, por favor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias una vez más. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, mi Dios. Traemos un propósito, Señor. Queremos ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Nos exponemos delante de ti, mi Dios, con un corazón listo, Señor, para poder recibir tu palabra y dar fruto, mi Dios. Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia, mi Dios, y que bendigas al predicador. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas y 5 prudentes que se preparan para encontrarse con el novio. Jesús establece la comparación del reino de los cielos con 10 vírgenes de una boda hebrea. Para entender mejor el contexto, las bodas en los días de Jesús eran distintas en la forma de celebrarlas hoy en nuestros días. Primero, el padre del novio era el que buscaba la novia para el hijo. Y una vez determinado cuál era la mujer adecuada, se establecía un compromiso matrimonial entre el novio y la novia. Y ahí mismo se fijaba la fecha en que se celebraría la boda. Llegada la tal fecha de la boda, la cultura era que el novio salía de su casa e iba a casa de la novia para tomarla como esposa. Ya juntos se dirigían en forma de procesión al lugar donde se celebraría el banquete. La procesión se hacía en compañía de un buen cortejo de amistades, entre ellas algunas doncellas, o como le llama la Biblia, vírgenes. Estas doncellas esperaban a los novios en un determinado lugar, en el medio camino. Los esperaban con lámparas encendidas, que no solo servían para iluminar el camino hacia el banquete, sino también para hacer visible la comitiva que acompañaba a los desposados, a los novios. Según la costumbre de las bodas judías, todo esto se hacía de esta manera. Por eso el contexto, Cristo comparó el reino de los cielos a 10 vírgenes de una boda judía. Pero, ¿cuál era la razón de la parábola?
¿Cuál era la razón de esta parábola? ¿Por qué causa la expresó el Señor Jesús? Bueno, el tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de las 10 vírgenes habla sobre la segunda venida de Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 3, un capítulo antes, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Ahí ellos le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo el capítulo 24 y el capítulo 25 habla acerca de estar preparado para la segunda venida de Jesús. Para estar preparado para la segunda venida de Jesús. Y la parábola de las 10 vírgenes habla de lo importante de estar listos para recibirlo. Mateo 25:1, por favor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes aparentemente y exteriormente eran todas iguales. Eran todas iguales. Todas ellas eran vírgenes. No se podían distinguir la una de la otra. Todas ellas tomaban sus lámparas. Y las 10 salen a recibir al esposo. Externamente las 10 se ven iguales. Eran iguales. ¿Y quién es el esposo en la parábola? El Señor Jesucristo, claro. ¿Quiénes son las vírgenes? Estas son personas que profesan ser cristianas. Son personas que externamente dicen ser cristianas. Dicen estar esperando la venida de Cristo. Personas que profesan ser creyentes como estas vírgenes que externamente eran iguales. Parecía no haber diferencia entre ellas. Su apariencia al mundo, todas ellas eran mujeres puras. Veían en ellas personas iguales, muy semejantes la una de la otra. Pues todos eran vírgenes. Mujeres con una cierta luz en su vida, incluso con los mismos principios. Eran todas iguales. Sin embargo, entre ellas había una gran diferencia, que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 2, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aparentemente, todas ellas eran iguales exteriormente, porque las 10 eran vírgenes. Y además las 10 estaban esperando al esposo. Exteriormente eran iguales, pero espiritualmente eran diferentes. La diferencia estaba en su interior. 5 de ellas eran prudentes, o sea, sabias. Y las otras 5 se les califica como insensatas, necias y faltas de sabiduría. El siguiente versículo se nos dice la razón por qué eran insensatas. Versículo 3. Mateo 25:3. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La característica principal de las insensatas es que eran descuidadas. Cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite. No tenía sentido tomar las lámparas cuya misión es alumbrar y olvidar el aceite, ¿verdad?
que era necesario para ese ministerio. Las lámparas eran propiedad de cada una de las vírgenes. Por tanto, eran ellas las responsables de su debida preparación. Había lámparas, pero no había aceite en el depósito de ellas. La ilustración que se nos da aquí es que tiene que ver con vidas aparentes. Vidas aparentes. Parecía a simple vista que estaban en disposición de acompañar al esposo, brillando con sus luces en la oscuridad. Parecía que estaban listas con su lámpara, pero solo estaban en posición de apariencia externa, solo una apariencia externa, como una lámpara sin aceite. En aquellos tiempos, una lámpara para que fuera útil y cumpliera su propósito de alumbrar, necesitaba aceite. Aceite. ¿Y cómo se les ocurre tomar la lámpara y no tomar el aceite? Versículo 4. Mateo 25:4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos que las prudentes actuaron sabiamente. Ellas sabían que las lámparas solas no tenían ninguna utilidad si los depósitos de aceite estaban vacíos o casi llenos o no estaban llenos. Aparte, no sabían cuánto tiempo se tardaría la llegada del esposo. Por tanto, tomaron provisión abundantemente de aceite. La clave aquí está en la tardanza del esposo, La clave está en la tardanza del esposo. El aceite aquí es un elemento para mostrar que las vírgenes insensatas no estaban preparadas para la tardanza. Pues la tardanza del esposo es lo que distingue a una creyente prudente y a una creyente o a un creyente insensato. Las insensatas tuvieron aceite para alumbrar durante algún tiempo, pero no tenían reservas para seguir alimentando las lámparas en caso que el esposo se tardara. Tomaron lámparas, pero descuidaron el aceite para seguir alumbrando. ¿Se sabe que una persona insensata es alguien que no presta atención a las cosas espirituales? Una persona insensata es alguien que no presta atención a las cosas espirituales. Una lámpara sin aceite es pura apariencia nada más. El aceite es figura del Espíritu Santo. Y no cabe duda que para poder brillar en las tinieblas es preciso el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cuando el Espíritu Santo no está presente en nuestras vidas, toda forma de piedad es mera apariencia espiritual nada más, Porque es el Espíritu el que capacita al creyente para dar testimonio y para poder servir al Señor. Si falta el Espíritu, falta el amor, falta el poder, el temor, faltará nuestro servicio a Dios y faltará nuestro buen testimonio si falta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Mateo 25, versículo 5. Dice allí: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardaba el novio y todas cabecearon y quedaron dormidas. Hoy hay gente que se burla y dicen que la demora del Señor es prueba de que no vendrá. Pero en 2 de Pedro 3:9 nos explica la razón verdadera. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos habla de estar preparados para recibir al esposo, el cual tarda para llegar, pero llegará algún día, Eso téngalo por seguro. Y cuando Él venga, tomará a muchos hombres por sorpresa, Esto será la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, cuando quiera que suceda, tomará a los hombres por sorpresa, hermanos. Dice en el verso 6, Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, cuán terrible será este grito para los no preparados cuando Cristo venga. Cuán terrible. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Habrá mucho remordimiento y mucha angustia entre los no preparados, A la medianoche, la mayoría de personas, por lo general, se encuentran en un sueño profundo, tal como estaban las damas de honor. Pero tan pronto como la presencia del novio fue anunciada, dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando miraron que el novio ya venía, vemos que ambos grupos, tanto las insensatas como las prudentes, actuaron de la misma manera. Los dos grupos tenían el mismo pensamiento, recibir al esposo y ser aceptadas por el esposo. Pero al arreglar las lámparas en ese momento, las damas de honor insensatas se dieron cuenta del problema en que estaban. No tenían aceite. Y no es que no hubieran estado conscientes de que carecían de aceite, sino que su preocupación, se preocuparon lo suficiente para adquirirlo antes de la llegada del novio. O sea, estas mujeres insensatas sabían que el novio vendría, sabían que ya venía el novio, pero no hicieron caso en prepararse, en tomar el aceite. Tuvieron amplia advertencia de que el novio estaba viniendo. Tuvieron oportunidad para estar totalmente preparadas para la llegada, pero no hicieron el caso. No se previnieron. Así que no tienen excusa de su falta de prevención. ¿Cuántos hoy, hermanos, cuántos cristianos hoy no se están preparando espiritualmente? Por eso vemos iglesias vacías. Y más cuando es un puente, ¿verdad? Cuando es un día holiday, ¿verdad? Y es que, hermanos, hay una cosa cierta. Todos algún día vamos a venir al encuentro con Dios, Todos algún día vamos a venir al encuentro con Dios. Ya sea el rico y el pobre, el anciano, el joven, el culto, el inculto, todos vendremos al encuentro con Dios algún día. Un día tendrás que encarar al Dios que te creó. Algún día. La Escritura dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Para el cristiano preparado, el venir al encuentro de Dios será una experiencia emocionante. Al cristiano preparado será una emoción encontrarse con Dios. Pero para el incrédulo, el venir a encontrarse con Dios será una experiencia espantosa. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así muchos cristianos en aquel día se darán cuenta de su carencia de vida espiritual. Por eso nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice la Biblia que nos examinemos nosotros mismos antes de que sea demasiado tarde y venga el Señor y nos encuentre desprevenidos. Hermanos, cuando Jesús regrese al mundo, encontrará a la inmensa mayoría de la humanidad en una absoluta incredulidad y totalmente desprevenida. La encontrará totalmente desprevenida. Encontrará a la mayor parte de su pueblo en un estado espiritual adormilado e indolente. Versículo 8. Mateo 25:8. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes insensatas, al despertarse, vieron que las lámparas se les apagaban. Se levantaron y vieron que sus lámparas ya no podían alumbrar. Ellas dicen, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes prudentes no es que fueran egoístas, sino que su propio aceite no bastaba para compartirlo con alguien más. Versículo 9. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas pretendían que su problema fuese resuelto por las prudentes. Pero las prudentes le dicen, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El esposo llegó mientras las insensatas habían ido a comprar el aceite. El esposo se encontró con las vírgenes prudentes que lo esperaban, mientras que las insensatas procuraban comprar el aceite que les faltaban. Habían ido a comprar el aceite. Vemos más adelante quienes estaban preparadas para la venida del esposo le acompañaron al lugar donde se iba a celebrar el banquete de las bodas. Las prudentes fueron al banquete, de modo que ya no había acceso para nadie que estuviera afuera. El tiempo de gracia había pasado. Y como el caso de Noé, Dios cerró la puerta. La oportunidad había concluido para quienes tuvieron tiempo antes de prepararse para el encuentro del esposo y no lo hicieron. Hermano, ¿sabías que Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados? ¿Sabías que Él resucitó de los muertos y ascendió al cielo a la diestra del Dios Todopoderoso? ¿Sabías que necesitabas al Hijo de Dios para perdonar tus pecados con su sangre preciosa? ¿Sabías todas estas cosas? Pero perdiste tu tiempo, jugaste y te reíste e hiciste excusas. Fuiste dejado atrás y se cerró la puerta, dice la palabra. Y cuando Dios te cierra la puerta, ya no hay esperanza para ti, La puerta se cerrará y te perderás para siempre. Y si no eres convertido hoy, serás dejado afuera.
como estas vírgenes insensatas. Versículo 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes insensatas habían ido a comprar el aceite que necesitaban. Y cuando llegaron al lugar del banquete, la puerta estaba cerrada. Recordemos que era un banquete porque se celebraba una boda hebrea. Cuando llegaron estas vírgenes, la puerta estaba cerrada. Ellas querían entrar, pero no podían hacerlo. Vemos aquí que llamaron con insistencia. Señor, Señor, ábrenos. Habían tenido tiempo suficiente para estar preparadas, como las otras 5 vírgenes, pero no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hiciste. Para ellas ya no había solución, porque no había otra oportunidad. No hay segunda oportunidad. Hermanos, el tiempo de preparación para recibir al Señor tiene que aprovecharse antes de su venida. En el momento en que Él venga, ya no habrá oportunidad alguna para prepararse espiritualmente. Estas 5 vírgenes insensatas no lo habían hecho. Y ahora ya no había tiempo para rectificar su problema. Ya no había tiempo para ellas, para solucionar su problema. Su oportunidad ya se había pasado. Versículo 12. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice el Señor, no os conozco. El esposo contesta desde el interior sin abrir la puerta. De cierto os digo que no os conozco. El banquete de las bodas había comenzado y solo estaban los conocidos del esposo. Nadie desconocido había sido invitado y ningún desconocido podía entrar ya cerrada la puerta. Hermanos, de ahí la necesidad de conocer a Dios para ser salvos. Porque la vida eterna está en conocerlo a Él. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros podemos decir que conocemos a Dios, pero ¿nos conoce Él a nosotros realmente? Nosotros podemos creer que conocemos a Dios, pero ¿será que Él igualmente nos conoce a nosotros? Las 5 insensatas conocían intelectualmente al esposo, pero seguían siendo unas desconocidas en su relación con el esposo, con el Señor. Al igualmente, hay quienes afirman conocer a Cristo, pero no son conocidos por Él. Hermanos, una persona que es salva no solo conoce a Dios, sino que también Dios le conoce a él, a esa persona salva. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Pregunta, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Te has preguntado si Jesucristo te conoce a ti? ¿Te has preguntado por qué en el día del juicio Jesucristo le dirá a muchos que hacían obras en su nombre, señales y prodigios, Él les dirá, apartados de mí, yo nunca os conocí?
La frase no os conozco, en otras palabras, quiere decir no te reconozco como mi discípulo, ni como mi seguidor. Eres un extraño espiritual para mí. Pero Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, en verdad os digo que no os conozco. En otras palabras, no veo en ustedes las marcas de la fidelidad hacia mí. Hermanos, ¿qué importancia tiene el decir que conoces a Dios si Él no te conoce? ¿Qué importancia tiene el decir que amamos a Dios, pero si Él no nos conoce? Hermano, tu Dios no solo quiere enseñarte, guiarte, cuidarte y usarte, sino que también quiere conocerte. Abre tu corazón en oración, en intimidad. No nos guardemos cualquier cosa. Vengamos a Él humillados. Él nos conoce perfectamente nuestra condición, nuestro interior. Abramos nuestro corazón delante del Señor y entreguémosle todo, nuestro ser, nuestra vida. Primera de Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñeme a Mateo, otra vez ahí, Mateo 25, del verso 6 al 13, por favor. Mateo 25, 6 al 13. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que Cristo viene por su iglesia, y la iglesia del Señor, igual que las 10 vírgenes, deben estar preparadas para cuando Cristo venga. El mandato es velar continuamente, porque se desconoce el momento en el que el Señor vendrá. Como se ha dicho antes, nadie conoce el tiempo en que se producirá la segunda venida del Señor, salvo el Padre. Solo el Padre conoce el tiempo cuando vendrá el Señor. Ahora, si Dios viniera hoy, ¿estarías listo para irte con Él? Muchos cristianos están esperando su regreso, pero no están velando realmente. El Señor nos recuerda que hay que estar siempre vigilantes y preparados para encontrarnos con Él a medianoche o en cualquier momento, ya sea que Cristo venga o la muerte primero. La muerte no tiene cita, De hecho, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el lugar donde vamos a morir. Nadie.
Igualmente nadie sabe el día y la hora cuando el Señor va a regresar. Por eso Jesús nos exhorta a velar, porque vendrá cuando nadie se lo espere. Por esta razón, amigo y hermano, debes prepararte como si fuera hoy el último día para encontrarte con Jesús. Pero lastimosamente en estos días y hoy, muchos no caminan al encuentro del esposo. Muchos no caminan al encuentro del esposo, sino al encuentro de un juez airado. Él vendrá por segunda vez. Vendrá a resucitar a los muertos y transformar a los vivos y a galardonar a sus santos y a castigar a los impíos, a los incrédulos. Y al final se cerrará la puerta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por tu exhortación, Padre, por tu consejo, mi Dios. Gracias, Señor, que tú nos recuerdas día a día, Padre, que tu venida está pronta, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tenemos un espíritu dentro de nosotros que nos exhorta, nos anima y también nos redarguye y también clama por tu venida, Señor. Clama, Señor, tu iglesia te espera, Padre. Estamos en un mundo lleno de aflicción, en un mundo donde pasamos dolor, sufrimiento, Señor. Tu iglesia, mi Dios, clama, Señor. Y te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor, con gozo, con alegría, Padre. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra carrera gozosamente, Señor. Para que el día que nos encontremos contigo, Señor, tú nos digas: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Padre, hoy hay amigos y hermanos, Señor, que viven engañados, Padre. Viven engañados, Señor, sabiendo que tienen una comunión contigo, Padre. Como estas 5 vírgenes insensatas, Señor, que no estaban preparadas, no tenían el aceite, Señor, lo que es lo esencial, tu Espíritu Santo, Padre. Si no tenemos tu Espíritu Santo, Señor, no tenemos salvación, estamos perdidos, estamos engañados, Señor. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en cada vida, en cada persona, mi Dios, que está aquí congregada a tu nombre, Padre. Oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros ancianos. Oramos, Señor, por toda aquella persona que no te conoce aún, Padre. Porque esto es importante, mi Dios, que te conozcamos, pero que también tú nos conozcas, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos grandemente, Señor, en nuestras vidas. Bendice tu iglesia, oh Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.